Es un resurgimiento de la obra de Carl Gustav Jung, el que fuese hace en su época discípulo, el primer discípulo, y va a ser considerado el heredero de la trayectoria freudiana, fue su discípulo de Freud, colega después, y hay un resurgimiento. Ha estado en el ámbito presente desde hace mucho tiempo. En sus publicaciones, la más conocida de todos es Psicología y Alquimia. Esta edición que tengo es de 1943, que quiere la gente saber qué hay en el discurso junguiano. Acérquese con nosotros. Nosotros tenemos la perspectiva oriental, la alquimista, la hermética, e incluso elaboramos ya un grupo piloto en el que estudiamos ya completamente una arquetípica hermética en perspectivas a empezar a estudiar la obra de Jung. Así que posteriormente vamos a estar hablando, vamos a hacer una cápsula sobre la alquimia. Después haremos otras sobre su relación con Wilhelm, que es una cosa increíble. Y finalmente otra cápsula que a mí me emociona más todavía, que es su cercanía con el físico Wolfgang Pauli, en el que ni más ni menos todo este conocimiento que parecería ser una cosa de charlatanes, o sea, el que practica yoga para el constructo contemporáneo es un charlatán, ¿no? El que habla de alquimia es un charlatán, el que se atreve a pensar en cábala es un charlatán, ¿no? O sea, el prejuicio occidental está desde tiempos de Jung a la orden del día. Hay nuevos vientos y en la cercanía con Pauli, Jung le está dando un viso de cientificidad a su obra. Su obra está realizada bajo los cánones y los estándares de que están realizando ciencia. Están haciendo ciencia tan objetiva como la física de la mecánica cuántica, que Pauli es el pináculo de la avanzada de la mecánica cuántica, con su principio de exclusión y su pronóstico de que existe un neutrino, que es una partícula que no tiene masa, no interactúa con la materia, etcétera, ¿no? Ellos son amigos, se juntan, es una historia increíble, a mí me apasiona mucho, porque al final se dan cuenta de que existe un nexo entre la hermenéutica, la explicación que están dando los físicos teóricos de la mecánica cuántica con la psicología analítica o con el arquetipo. Es una cosa increíble. Se quedó atorada porque, pues, ya saben la historia, hubo una guerra mundial, en ese tiempo se conocieron, el mundo se estaba peleando con todo el mundo, y cuando emprendieron esos estudios ambos pues ya estaban bastante grandes, viejos, y ya no les dio tiempo de consumar, pero incluso tienen una fundamentación del principio de la ciencia basada en el cuaternario, que es ir un paso más refinado que el principio de causalidad. Y eso lo expone en el texto que se llama La interpretación de la naturaleza y de la psique, un texto en el que escriben tanto el Jung como Wolfgang Pauli, un texto complementario que casualmente la editorial Paidós no lo presenta, pero es de interés para todos los científicos, para todos los físicos, matemáticos, y para todo el mundo debería ser. Es una cosa increíble. Hay una avanzada que ahorita que están retomando esa perspectiva científica, que está siendo hecha por los alemanes. Ni más ni menos, tienen un instituto en el que a todo este planteamiento ancestral ahora le llaman panpsiquismo. Y hay un instituto en Alemania dirigido por un tal Adman Spacher, que es un físico que está retomando las perspectivas de Pauli, y no solo de Pauli, de muchísimos físicos de alto nivel como Pascual Jordan o muchos que estuvieron inmiscuidos en esta discusión junguiana, acerca de la existencia de los arquetipos.
y de la presencia del ánima y del espíritu en el ser humano. Y en esta modernidad estamos nosotros viviendo la tercera o cuarta revolución tecnológica y estamos rodeados de la tecnología, de aparatos, pero estas nuevas generaciones parece que se han perdido de un bagaje cultural que la academia había ya echado en el baúl de los recuerdos, que es la tradición. Y por tradición me refiero a este acercamiento que hace Jung con el discurso alquimista. Su obra principal, lo hemos dicho, es Psicología y Alquimia, y él está acercándose precisamente a esos discursos ancestrales en los que él descubre, se da cuenta que existe un acercamiento ya a los procesos psicológicos, a los procesos internos por parte de las culturas ancestrales, en este caso la alquimia. La alquimia es un derivado del hermetismo. Ahora, se puede entender a Jung, hay muchos videos sobre la obra junguiana, pero a mi punto de vista, nuestro punto de vista el grupo de cercano a la Asociación de Psicología Junguiana de acá de la ciudad de Puebla, pues son referencias muy escuetas que se hacen no a la cuestión psicológica, sino a la cuestión tradicional. ¿Qué es lo que diferencia a Jung de Freud? Bueno, Jung principalmente es kantiano, tiene a la vista el discurso de una fundamentación, de una metafísica en la cual se puede hablar de las cosas que no son tangibles. Una de las cosas que no son tangibles es la psique. Lo repito, al mismo tiempo se da cuenta que habiéndose juntado con personajes muy destacados de la época que están hablando de otras tradiciones como Coomaraswamy y como el mismo Richard Wilhelm, él se interesa por cómo las tradiciones antiguas han abordado el fenómeno del hombre. Y el hombre, el ser humano, desde estas perspectivas son tres cosas tres en uno. Es corpus, es ánima y es espíritu, ¿sí? Entonces son tres en uno. Y esa configuración triple, trinitaria, está abordada en los textos que el mismo Jung va a ir citando. ¿Cuáles son esos textos? Y uno los debería conocer desde su discurso propio. Estos textos que está citando Jung son ni más ni menos que los Upanishads. Hay muchas citas que están realizadas básicamente en tipos psicológicos sobre la tradición india, y cita alguno de los Upanishads. Son 108 Upanishads. Después va a tener un texto sobre la psicología del yoga, no recuerdo el título correcto, y está pensando en los Yoga Sutras de Patanjali también. Y antes de todo eso, pues está la tradición original, la India, el corpus tradicional indio. La obra más conocida para nosotros los occidentales, pues es el Bhagavad Gita, que es una parte de un capítulo del Mahabharata. Son 18 capítulos, cada capítulo se le conoce como Parvan, y junto al Mahabharata existe otro cuerpo de los Upanishads. Uno de los Upanishads también conocidos en Occidente es el Srimad Bhagavatam, se le conoce como, este es un Purana, es el Bhagavata Purana. Junto al Mahabharata existe una serie de textos que son los Puranas, son 18 Puranas, 108 Upanishads, el Mahabharata, el Ramayana, un mundo de información que casualmente es posible abarcar. Jung emprendió la tarea de cotejar el discurso de la psicología analítica con el discurso de la tradición, de los discursos alquimistas. Casualmente, pues habría que agregar la perspectiva del jainismo, y no solo eso, sino
las perspectivas más cercanas a la nuestra, porque la alquimia surge en base al hermetismo, y el hermetismo está plasmado en una obra que en conjunto, así como existe ese corpus en la India, en la zona de Grecia, básicamente Alejandría, surge el Corpus Hermeticum, y está dividido en la tabla de Esmeralda, el Kybalión, los 7 capítulos de Hermes, y lo que se conoce en sí como Corpus Hermeticum, que es el Pimandro y el Asclepius. Entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Pues de cotejar ni más ni menos cómo piensa Oriente y cómo piensa Occidente, cómo han enfrentado el mismo fenómeno, el mismo problema, y Jung está haciendo ese nexo precisamente. Pero tenemos que quitar completamente la parte psicológica de la parte tradicional. ¿Por qué quitar? Porque no podemos subyugar una sobre la otra, sino dedicarnos al conocimiento de los fenómenos psicológicos y cotejarlos con otra perspectiva que es ligeramente un poco más espiritual. Jung mismo lo está planteando. No podemos abarcar la obra junguiana en una descripción somera como la que estoy haciendo, porque los textos en los que está basado son además las perspectivas occidentales o medio occidentales, como las de la Cábala, las perspectivas zoháricas, las perspectivas de esta cuestión que a todo mundo le molesta, de la cuestión del libro de Job, y nuestro querido Gustav Jung se atreve a darle una respuesta a Job. Le da una respuesta en la que las cuestiones que el mismo Job bíblicamente le hace, o las preguntas que él mismo se hace, las suelen responder en términos de un concepto que Jung ha catalogado como la sombra. Pero bueno, hablando de Occidente, en este texto, Fray Luis de León, una maravilla, Immanuel Kant, Hegel, Kierkegaard, Rudolf Otto, Martin Buber, Simone Weil, Jung y Fingarete le dan una respuesta a Job. Hay un universo de perspectivas para poder acercarse a esta cuestión que está planteando Jung. ¿Cuál es esa cuestión? Simple y sencillamente, la cuestión es el proceso de individuación. Cómo una persona va a dejar de ser masa y va a empezar a ser individuo. Por eso se llama individuación. Y resulta que pues estas técnicas ancestrales, las prácticas alquímicas, las mismas prácticas de la alquimia interna china, están ya plasmadas, dilucidadas hace milenios. Hay una historia, después vamos a platicar sobre los amigos de Jung, que Richard Wilhelm se va a China, era un jesuita, a enseñarles la palabra del Señor a los chinos, porque no sabían nada del espíritu ni de Dios, y como dice el dicho, va por lana, regresa trasquilado, presenta en Occidente ni más ni menos que esta monumental obra que es el I Ching. Ese mecanismo de este proceso de individuación está expuesto en el proceso alquimista, en la transformación del plomo en oro. ¿Cuál es esa transformación? Son metáforas. La alquimia externa es convertir el plomo, que es el metal externo que encontramos, en oro con el que se hacen los trabajos orfebres. Y la alquimia interna es transformar al hombre, que metafóricamente es una cosa burda, en un ser perfecto, ¿sí? Es mejorar, convertir, apostándole a la perfectibilidad del ser humano.
Esa es la transmutación, tomar un bruto y convertirlo en una persona excelsa. Esa es la alquimia, y los mecanismos pues están planteados en todas estas obras, que son básicamente prácticas. Tengo la versión que no proviene de la perspectiva psicológica junguiana, que es más bien para artistas marciales, los que practican o practicamos Kung Fu, Tai Chi, y en fin, todos estos procesos están elaborados en la tradición antigua. Incluso surge un cuestionamiento de que en la configuración de la psique está cercana al mecanismo de los sueños. Ya saben, la obra más importante de Jung, más madura, de Freud, suele ser considerada la interpretación de los sueños. Sorpresa, los orientales tienen incluso un yoga de los sueños, en el que, estando nosotros sujetos a pasar un tercio de nuestra vida durmiendo, tenemos que seguir en el proceso de individuación, en la posibilidad de alcanzar la iluminación, como dicen los orientales. Y las prácticas ahí están. Entonces, ¿se puede entender a Jung? Claro que se puede entender, si nosotros somos capaces de llevar a la práctica todo este arsenal de conocimiento, de sumergirnos en su búsqueda, como lo hizo el propio Jung. Se tardó 20, 30 años estudiando todo este material y presentando sus resultados básicamente en Psicología y Alquimia, como un texto canónico, y en este texto que a mí me encanta, que es La Simbología del Espíritu, un texto poco referido por toda la gente que está hablando actualmente sobre esta avanzada junguiana. Casualmente los textos que competen a la tradición son relegados. Nuestros amigos, colegas, compañeros hablan de la cuestión meramente psicológica, que se puede abordar desde muchas perspectivas: la freudiana, la adleriana, la reichiana, la de Skinner incluso, ¿no? Pero ¿cuál es el punto central de todo esto? Bueno, así que acérquense a nuestra asociación. En este momento estamos haciendo difusión. En próximas días, semanas, daremos ya las fechas concretas para empezar nuestros cursos que ya tenemos del tarot arquetípico que realizamos, y de nuestra arquetípica hermética, con la intención de que sea un propedéutico al estudio de la obra junguiana. Es propedéutico apenas el curso, es saber de qué está hablando Jung desde la perspectiva desde la que lo está hablando. Muchísimas gracias.